Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ingresar a un tema que puede crear ciertas inquietudes acerca de lo que se ha denominado la guerra espiritual, porque algunos han tomado este tema desde un punto de vista más como estratégico que bíblico, cuando todo lo que tenemos que hacer, vivir, actuar, tiene que estar basado en la bendita palabra de Dios. Por lo que hoy vamos a estudiar acerca de este tema. Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderte saludar ya por acá y poderte bendecir y que podamos tocar este tema que para algunos es delicado, pero todo lo que podamos estudiar de acuerdo a la palabra de Dios va a traer bendición para nuestras vidas. Mi querida Ruti y Joel, te bendigo en el nombre de Jesús y me alegra muchísimo de poder saludarte hasta allá, hasta México. Pues hoy vamos a tocar principios de guerra espiritual. Es un tema que lo estoy poniendo así para que lo pongamos bien en el contexto en el que lo tenemos que estudiar, que es el contexto de la palabra del Señor. Mi hermana Claudia Rivera, le bendecimos en el nombre de Jesús y qué bueno tenerla por acá. Y para que tengan listo ahí una cita bíblica, vamos a iniciar con la carta de Pablo a los Colosenses, Colosenses 1:13 y 14. Colosenses 1:13 y 14. Y vamos a iniciar con este tema de principios de guerra espiritual. ¿Estamos listos? Mi querida Alice Ovalle, qué bendición saludarte desde acá. Me da un gran gusto poderlo hacer. Me dices, estamos listos ya para entrarle al tema y que pongamos toda la atención del caso para aprender lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Lo vamos a tener ahí guardadito. Bueno, entonces vamos a empezar. Principios de guerra espiritual. La palabra redención o ser redimidos es una palabra muy importante dentro del léxico que manejamos como hijos de Dios. Y tenemos que entender qué es ser redimido. Ser redimido es ser rescatado o ser liberado de la esclavitud, del pecado y de sus consecuencias mediante el pago de un precio. Entonces repito nuevamente que la palabra redención o el ser redimido es ser rescatado o libertado de la esclavitud, del pecado y de sus consecuencias mediante el pago de un precio. Cristo nos vino a rescatar, pero tuvo que pagar un precio y dio un sacrificio, su propia vida en rescate de tu vida y de la mía. Y esa redención significó para nosotros que un traslado de la posición espiritual en la que estábamos. La redención nos compró, pagó un precio por rescatarnos de la esclavitud, del pecado, y nos trasladó. Hay un cambio de posición. Nos trasladó de una posición espiritual a otra posición. Chatia Adonis, te bendigo en el nombre de Jesús. Y entonces vamos a leer la carta a los Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y entonces aquí nos habla que dice que Él nos libró con su sacrificio, Él nos compró y nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Y mira, hay un punto que yo quiero marcar bien acá, porque
dice que hay un lugar de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas. Y hay un lugar que se llama el reino de su amado Hijo, o el reino de los cielos, o el reino de Dios. Pero no son comparables. Hay una potestad, la potestad es un poder, y hay un reino. No es comparable el reino de Dios con la potestad de Satanás. Es un rango completamente inferior. Pero nosotros estábamos bajo la potestad de las tinieblas y Cristo vino a liberarnos, a comprarnos a precio de sangre para el perdón de nuestros pecados y trasladarnos de ese lugar de opresión de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y esto tiene varias implicaciones que tenemos que conocer. Del poder de las tinieblas al reino de Dios. Y esto implica que antes de Cristo, antes que nosotros viniéramos a conocerle a Él, a creer en Él, a reconocerlo como Señor y Salvador, estábamos sometidos al poder del pecado, al poder de la muerte y de Satanás. Antes de venir a Cristo estábamos bajo ese poder de las tinieblas. Estábamos sometidos, esclavizados al poder del pecado, de la muerte y del mismo Satanás. Pero Cristo nos compró y nos trasladó a su reino. Y ahora espiritualmente vivimos en el reino de Dios. Espiritualmente ya vivimos en el reino de Dios. Porque fuimos comprados y pasados de esa potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, tenemos que entender todo el proceso, porque ya como espiritualmente ya estamos en el reino de Dios, pero aún mientras estamos vivos en este cuerpo, permanecemos en el mundo. Entonces, espiritualmente ya estamos en el reino de Dios. Pero aún corporalmente, aún seguimos viviendo en esta tierra, en el mundo. Y entonces, y eso nos hace estar en un conflicto, en un rechazo de las tinieblas, porque ya espiritualmente vivimos en el reino de Dios, pero aún nos movemos en este mundo. Y entonces ahí se genera un conflicto. Los hijos de Dios sentimos y manifestamos un rechazo a las tinieblas. Y cuando hablamos de las tinieblas, hablamos del sistema del mundo. Hablamos de un rechazo al pecado, un rechazo a Satanás y a sus mentiras. Y esto produce un conflicto que se da primeramente a nivel espiritual. Todo hijo de Dios, seas hombre, mujer, toda persona que ha venido a nacer de nuevo, nace de una simiente que no es de hombre, sino es de una simiente de Dios. Y pasamos y vivimos en el reino, espiritualmente en el reino de Dios, pero seguimos caminando. Entonces, eso genera un conflicto, un rechazo que se da primeramente a ese nivel espiritual. Efesios capítulo 6 y versículos 12. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la Monterroso la bendecimos en el nombre de Jesús. Lubia de Chiang también la bendecimos. Y entonces nos habla la Biblia que tenemos un conflicto. Tenemos un enemigo muy claro que está en las tinieblas. Tenemos enemigos, podríamos decir, que se levantan en contra de nosotros porque sienten el poder que los hace retroceder en nuestra propia vida. Pero la Biblia nos habla que este conflicto es primeramente espiritual. Y aquí nos lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra primera lucha no es material,
Es una lucha espiritual, es un conflicto espiritual. Y aquí nos habla de la estructura espiritual que se opone a los hijos de Dios. ¿Y por qué se opone a los hijos de Dios? Porque el enemigo, cuando nosotros estábamos en el mundo, nos sometía bajo el poder del pecado. Nos mantenía esclavizados, sometidos, oprimidos bajo la ley del pecado, porque nosotros no podíamos liberarnos de los deseos, de las tentaciones de nuestro propio, de nuestra propia alma, del cuerpo. Y ese estar sometido al pecado nos conducía a la muerte eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces ese sometimiento espiritual conducía a la humanidad a la muerte, y no solo a la muerte física, sino a la muerte eterna. Pero Satanás y el enemigo fue vencido por Cristo, y en él y en su victoria nos levantamos para hacerle frente. Nosotros no solo nos podemos levantar contra toda esta hueste, contra todo este aparato de maldad que está en las tinieblas, que ha tenido a la humanidad oprimida. Solo nos podemos levantar en la victoria de Cristo, porque Él venció a Satanás, Él venció a la muerte, y solo a través de Él nos podemos parar para hacerle frente a nuestros enemigos. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, los versículos 8 y 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Y lo digo varias veces para los que les gusta apuntar, y les animo, les exhorto a que no seamos oidores pasivos, sino que nosotros meditemos en la palabra, apuntemos los pasajes bíblicos, revisemos en nuestro devocional personal para que la palabra sea impregnada en nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, nos dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y entonces claramente la Biblia nos habla que tenemos un adversario. Tú podrás decir, pero mira, es que yo soy buena gente, yo no tengo enemigos, yo jamás me he metido con nadie. Pues te quiero decir que sí. Te metiste con Satanás, y estábamos metidos todos con Satanás, y Cristo nos libertó y ahora nos convertimos en enemigos de él, y entonces él se vuelve nuestro adversario. Y la Biblia nos lo dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, algo que debemos de saber, y todo ejército debe de saber, es primeramente quién es su enemigo, contra quién batalla, contra quién se enfrenta. Eso es lo básico que tenemos que saber. Y como creyentes tenemos que saber que tenemos un adversario que es el diablo. Y aquí la palabra lo descubre y dice, él es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, anda dando vueltas alrededor. Y te puedo decir, claro, de los que andan perdidos, por supuesto, pero ellos ya son presa de Satanás. Pero nosotros no somos presa, nosotros somos victoriosos, lo hemos vencido a través de la sangre de Cristo. Y nos dice aquí la palabra del Señor que nosotros resistamos firmes en la fe, que nos tenemos que parar firmes en la fe en Jesucristo, que Él lo venció. Y que aunque vengan padecimientos a través de ese conflicto, dice
que tenemos que saber que este conflicto, estos padecimientos que nosotros podemos enfrentar en algún momento de nuestra vida, porque estamos en contra de un adversario que se siente que está siendo desplazado. Esos mismos padecimientos se cumplen en todos los que son hermanos en Cristo alrededor del mundo. Somos parte de un cuerpo. No somos únicos, tú no eres singular en el sentido de que lo que te pasa a ti es porque algo único tú tienes en el mundo. No, todos los hijos de Dios batallamos y salimos victoriosos en la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos hacerle frente a todo ese mundo de tinieblas que se levanta en contra de nuestra vida, en contra de la humanidad? Porque ya vimos que es una estructura espiritual de tinieblas, una estructura poderosa, que tenemos un adversario que anda como un león rugiente, y los leones obviamente son animales sumamente peligrosos. ¿Cómo podemos hacerle frente a todo ese mundo de tinieblas que se levanta en contra de nuestra vida? Y por eso hoy le puse principios de guerra espiritual, porque muchos quieren salir vestidos de militares, hacer cosas aquí y allá. Yo no estoy en contra tampoco. Pero antes de cualquier situación, nosotros tenemos que entender los principios. Antes de hacer cualquier mover, tenemos que saber cómo debemos de movernos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, para poder batallar y al haber terminado la batalla, permanecer firmes. El primer principio, vamos a ver, es la autoridad. La autoridad. Autoridad. Si quieren apuntar, apunten por favor. Autoridad. El primer principio de guerra espiritual. Mateo 28, 18 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Del 18 al 20. Para que apunten, porque son principios. Mateo, capítulo 28. De los versículos 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces esto es sumamente importante, porque Jesús dijo: toda potestad, es todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Miren, al vencer en la cruz, al mantener Cristo una vida en obediencia al Padre, en una vida de perfección de la obediencia, en la que no falló en ninguno solo de todos los aspectos de su vida. Él se mantuvo apartado para hacer la voluntad del Padre, y eso significa santo. Por eso Jesús vivió una vida santa, apartada para Dios, puro en todos sus caminos. Él se presentó como el sacrificio perfecto por la desobediencia de la humanidad. La perfecta obediencia pagó el pago por tu desobediencia y por la mía, para rescatarnos, y con ello no solo venció, porque no solo venció a Satanás en la cruz, en la obediencia, en no apartarse, en demostrarle no solo a Satanás, a toda la creación,
lo que era ser perfectamente a la obediencia de Dios, aún teniendo la libertad de poder hacer su propia voluntad, pero se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre perfectamente. Venció en la cruz y regresó al lugar de donde salió, del seno del Padre. Fue humillado hasta lo sumo, pero fue exaltado también hasta lo sumo. Y se le dio toda autoridad, toda potestad, todo poder, sobrepasando cualquier nivel de autoridad, tanto de las tinieblas como del reino de los cielos. Subió. Vimos que las tinieblas tienen una jerarquía de autoridad, pero también el reino de los cielos también tiene su jerarquía de autoridad, pero sobre todo autoridad, sobre todo poder, fue levantado hasta lo sumo y se le dio todo poder y toda autoridad. Y luego esa autoridad nos la delegó a nosotros. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, como Él tiene esa autoridad, id. Por tanto, porque Él tiene la autoridad, Él nos delega la autoridad para que con su autoridad nosotros vayamos para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hacer retroceder la potestad de las tinieblas, para manifestar su poder. Efesios capítulo 1, versículos del 19 al 22. Efesios 1 del 19 al 22. Dice la palabra de Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, y escucha bien, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es un principio que si no se entiende, si no se conoce y no se vive, no puedes entender lo que es la autoridad espiritual. La autoridad viene y se genera por Jesucristo. La autoridad espiritual de los creyentes no puede estar separada de Cristo, porque Cristo venció. Y miren, y la supereminente, esa es una palabra espectacular, supereminente. Cuando alguien le dice, miren, él es una eminencia, es una persona que está muy superior a los demás en algún campo. Pero aquí dice la supereminencia. Esto solo lo tiene Dios. La supereminencia de la grandeza de su poder. Esa operación del poder de la fuerza de Dios se manifestó y operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está sentado en un lugar de autoridad que es superior a todo, a todo. Algunas sectas falsamente han establecido a Cristo o han querido establecer a Cristo como una criatura, aunque con una criatura de un rango superior. No, eso es mentira. Porque Cristo está sobre cualquier creación, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero.
¿Por qué? Porque en el siglo venidero dice la palabra de Dios que nos van a ser dados galardones y coronas. Vamos a tener autoridad, una autoridad muy grande, pero nunca sobrepasaremos la autoridad de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Cristo. Todo está sometido bajo el poder de Cristo. Y ahora mira lo que pasa. Y Cristo y Dios dio a Cristo por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos parte de su cuerpo, el cual la cabeza es Cristo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. La autoridad de Cristo es delegada al cuerpo, siempre y cuando el cuerpo esté unido a la cabeza. Esa autoridad es incuestionable, sometiéndolo todo bajo su poder. Y ese poder y esa autoridad es delegada a la iglesia para que sea la que dé testimonio de su amor. Y ahora la pregunta sería, ya sabemos que tenemos autoridad. ¿Cómo la iglesia ejerce la autoridad de Cristo? ¿Cómo la ejercemos? Es aquí un pequeño, gran detalle, porque una enseñanza errónea es que nosotros nos volvemos pequeños dioses que tenemos una autoridad y un poder y una voluntad autónoma al Padre, autónoma al Hijo. Y no es así. ¿Cómo la iglesia ejerce la autoridad? Sometiéndose a la voluntad de Cristo. Solamente en la obediencia a Cristo se manifiesta su autoridad. ¿Cómo puedes tener autoridad espiritual? En la medida en que más sometas tu vida a Cristo. En la medida que sometas cada área de tu vida al Señor, en esa medida la autoridad espiritual será mayor sobre ti. Porque habrá más de Él y menos de ti. No somos independientes a Cristo, estamos sometidos a Él y solo en la obediencia absoluta obtendremos autoridad espiritual. Ejemplo bíblico, claro. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y vamos a escuchar aquí a uno de los hombres más espirituales y que vemos en la Biblia que alcanzó un alto delegar de su voluntad a la voluntad de Dios. Pero dice 2 Corintios 12:9, y es Pablo hablando, el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí Pablo nos habla de esto que estamos viendo acá. No es que yo sea el superpastor, el superapóstol, el superevangelista, el supermaestro, ¿verdad? No, es superprofeta. Es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, en lo que nosotros sometemos a Él. Y entonces dice Pablo, entonces yo me voy a gloriar mejor en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Porque en el lugar que nosotros nos queremos hacer grandes, el poder de Cristo se retira de nosotros. En el lugar que nosotros queremos levantar nuestro nombre, como hicieron los de la Torre de Babel, que dijeron, hagámonos
un nombre. Es mi orgullo, es mi posición de quererme poner al frente. Y ahí el poder de Dios se retira. Pero cuando sometemos nuestra vida, cuando dice, miren, yo me gozo en mis debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones. ¿Por qué? En las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un contrasentido, pero esa es la única forma de tener la autoridad de Dios en nuestra vida. Cuando reconocemos que somos pobres en espíritu, que tenemos necesidad de Dios. Cuando nosotros entendemos que lo que nosotros somos vasos frágiles, pero en los cuales se fue depositado un tesoro inmenso del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, el primer punto del principio espiritual es el principio de autoridad. Y este principio de autoridad para hacer frente a las tinieblas solo se puede dar por medio de la obediencia y el sometimiento de una vida rendida a Cristo. A Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que someternos a la cabeza, que es Cristo. Incluso los términos los tenemos que hacer y hablar bien. Algunos dicen, yo me someto a Dios. Sí, y es correcto. Pero si tenemos que tener el entendimiento que a Dios Padre solo podemos llegar por Cristo. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Porque Dios lo puso a Cristo como la cabeza de la iglesia. ¿Ok? El segundo punto que hoy les voy a compartir, el segundo principio de guerra espiritual, no es algo de logística lo que les voy a dar hoy. Es algo de principio. Es la santidad. Es la santidad. Hablamos de la autoridad que se alcanza por medio de la obediencia. Y la obediencia en el creyente se manifiesta en una vida de santidad. Una vida apartada para Cristo. No se puede tener una vida de poder, una vida de autoridad, sin una vida de santidad. Tenemos muchas apariencias, incluso dentro de las iglesias, apariencia de santidad. O gente que habla de poder. Pero la verdadera obediencia a Cristo se manifiesta en una vida de santidad. Hay mucho pecado que no se quiere soltar. Pero solo aquellos que en amor a Cristo, sabiendo que Él nos rescató y pagó el precio de nuestro pecado y que ahora vamos a vivir una vida para Él. Ahí se manifiesta la autoridad. Porque una vida de santidad significa menguar en nuestros propios deseos, ambiciones y proyectos, para que sean los deseos de Dios en nuestras vidas. Sacar nuestra vida de todo lo que desagrada a Dios para ser utilizados como instrumentos de su poder. Instrumentos, y escucha bien la palabra, instrumento de su poder. Nosotros no somos el poder de Dios, solo somos el instrumento por medio del cual Dios manifiesta su poder. Jeremías capítulo 15, versículos del 19 al 21. Apunten por favor estos versículos. Jeremías capítulo 15, versículos del 19 al 21. Jeremías 15, 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres
yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti y no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y miren, este es un principio, el principio de la santidad. Si te convirtieres, dice, yo te voy a restaurar. Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. Si has cometido un pecado, vuélvete a Dios. Arrepiéntete. Deja el pecado atrás. Vuélvete a Él arrepentido. Y Él te va a restaurar. Él me va a restaurar. Y cuando seamos restaurados, vamos a estar delante de Él. Pero mira lo que dice para mí este es el pasaje clave en este principio de guerra espiritual. Dice, y si entresacares. ¿Qué es entresacar? Es que de una cosa, por ejemplo, tienes, digamos, un montón de tornillos tirados y quieres sacar un clavo. Yo tengo caja de herramientas y voy guardando clavos, tornillos, tuercas que me pueden servir en algún momento de una reparación, ¿verdad? Y necesito buscar un clavo, por decirles. Entonces, bueno, yo tengo que mover un poco entre tanta cosa para entresacar de todo ello lo que necesito. Y esa es la palabra o el concepto que aquí está dando Dios. Y dice, si entresacaras, si expulgaras, diríamos aquí, ¿verdad? O si te pusieras ahí para sacar lo precioso que tienes de lo vil. Y esto nos habla para la vida. Que tenemos, dentro de todo lo que tenemos en la vida, tenemos que sacar lo precioso, aquello que es para Dios y separarlo de lo vil. Si tú estás dispuesto a sacar y dejar todo lo vil y dejar solo lo precioso para el servicio de Dios, entonces serás como mi boca. Alguien anhela profetizar. Alguien anhela ser la voz de Dios. Tienes que vivir una vida de santidad, entre sacar lo precioso de lo vil. Y entonces dice, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Estamos viviendo en un mundo, claro, fuimos rescatados y redimidos. En lo espiritual somos ciudadanos del reino, pero aún estamos viviendo en el mundo. Pero nosotros tenemos mayor autoridad que los que están en el mundo, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. No te vuelvas como ellos. No te vuelvas como el mundo, aunque estemos viviendo en un entorno que no adora a Dios, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Y entonces, miren las consecuencias. Te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Cuando nosotros decidimos separarnos, cuando nosotros decidimos apartarnos de nuestra vida para Cristo, entre sacar lo precioso de lo vil, entonces Dios nos levanta como un muro de bronce. No cualquier muro. Los muros generalmente se hacían de piedra, pero los muros de bronce son muros que no caen. Muros de bronce ante Satanás, muros de bronce ante el enemigo, muros de bronce ante principados, ante potestades, ante huestes espirituales de maldad que aunque vengan, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y entonces se va a levantar batalla, sí, se va a levantar batalla.
pero tú ya no vas a ser solamente tú, un hombre o una mujer que está a expensas de un ejército inmenso que venga contra él o contra ella. No, si entre sacares lo precioso de lo vil, te convertirás en un muro de bronce y van a pelear, pero no te vencerán. Porque Dios mismo va a estar contigo y va a estar conmigo para guardarnos y defendernos. Y nos va a librar de la mano de los malos y nos va a redimir de la mano de los fuertes. La autoridad, el primer principio, y la santidad, el segundo principio, van de la mano. Porque separados de Cristo, no somos nada. Separados de Cristo, no somos nada. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que es en nuestra vida, nada está fuera de Cristo. Aunque sean una actividad profesional, aunque sea una actividad familiar, aunque sea una actividad de relaciones personales, nada queda fuera de la autoridad de Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que se esfuerza en permanecer en santidad, en obediencia, sometido a Cristo, Cristo va a permanecer en él. Y vamos a dar frutos. Porque si no nos sometemos, dice aquí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Hay muchos que pueden fingir los frutos del Espíritu sin estar en obediencia. Pero verdaderamente ningún pámpano puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Y aquí Cristo hizo el ejemplo, pero dijo claramente: yo soy la vid. La vid es el tronco, la vid es la rama, y el pámpano es ese racimo de uvas. Yo soy la vid y ustedes son los racimos de uvas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Solamente un creyente apartado para el Señor. Solamente una iglesia apartada para el Señor, que escucha su voluntad y la sigue, tiene autoridad frente a la maldad. Si tú sientes que las tinieblas te están arrastrando por todos lados, es tiempo de volverte a Él. Es tiempo de arrepentirte de tus malos caminos y volverte a Él y obedecerle, someterte a Él. Porque solamente un creyente apartado para el Señor tiene autoridad frente a la maldad. Termino con esta cita. Marcos 16, 17 y 18. Ahora que hemos estado estudiando el libro, el Evangelio de Marcos, que tiene una gran enseñanza, pero termino con esta cita de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Esta autoridad se va a manifestar en los que creen. Este poder va a ser evidente en aquellos que creen. Y aquí el Señor enumera varias cosas. Pero la primera que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Esto es lo primero. Porque como ya somos parte del reino de Dios, el reino de su amado Hijo, como leímos en el primer versículo, las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Y la primera manifestación de cuando un verdadero creyente camina con la presencia de Dios en su vida, es que las tinieblas van a retroceder y echarán en mi nombre demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. El poder de las tinieblas va a tener que retroceder. Como hemos visto cuando hemos estado leyendo aquí los primeros capítulos de Marcos, los demonios, los espíritus inmundos no podían permanecer ante la autoridad, ante el poder de Cristo, y ese poder está manifestado en nosotros. Hablarán nuevas lenguas, pasará lo extraordinario, lo sobrenatural, porque estamos caminando en un reino que no es un reino terrenal, es el reino de los cielos. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Vamos a tener una protección más allá de la protección humana. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Pues hoy quería compartirles estos principios de guerra espiritual. Porque no se trata de tomar la guerra como que fuera una parodia de una guerra natural. No, es entender los principios en los cuales nos movemos los hijos de Dios. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy vengo clamando, llorando, Señor, por tus hijos, por aquellos que quieren ser verdaderamente instrumentos de tu autoridad y tu poder. Para aquellos que quieren ser levantados como muros de bronce frente al enemigo. Para, Señor, ser guarda de muchos más. Para aquellos que se quieren levantar como intercesores, Señor, por muchos, incluso intercesores de una nación. Padre Santo, Señor, hoy te pido que los que decidan, Señor, entre sacar hoy lo precioso de lo vil, sacar y que lo vil se quede atrás y quedarse con lo precioso que eres tú en su vida, que sean como tu boca, que des autoridad y des poder, Señor, a tus hijos, Señor, que te sirven, que te obedecen y que se han apartado, para que tú puedas manifestar tu gloria y tu poder a través de ellos. Cristo bendito ha sido puesto por el Padre como cabeza de la iglesia, para que el poder maravilloso de Dios se manifieste a través de ella. Yo te pido, Señor, que esta autoridad que hemos leído, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, beber cosas mortíferas, sostener serpientes y que no nos hagan daño, poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen, sea, Señor, el signo de una iglesia consagrada a ti, de hijos e hijas consagrados a ti, que hacen frente a cualquier acechanza del enemigo y se levantan en victoria contra él. Señor, hoy, Señor, clamo, Señor, por la salud de nuestra hermana Annie y sus nietecitos, Señor. Para que tú allí donde están, Señor, tú sanes su vida. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, que ese poder se manifieste hoy, en este momento, en esa casa.
Estoy clamando, Señor, por mi hermana Elizabeth, Señor, por esa pérdida que tuvo, Señor, para que tú le devuelvas al doble lo que en un momento perdió. Por nuestra hermana María Elena Minera, que está en Nueva York, que están pasando en este momento un momento terrible de una nevada, de unos fríos tremendos en los cuales no pueden salir de casa. Que seas tu guardador, su protector, y que así como tu pueblo, Señor, allí en Egipto, tu pueblo era guardado, que mientras había tinieblas en la corte real y en el resto de Egipto, en la tierra de Gosén, donde estaban tus hijos, ellos estaban guardados. Así que esté guardada tus hijos allí en Nueva York. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo también estoy pidiendo, Señor, por mi hermano Juan Francisco. Señor, sánalo, Señor. Sánalo, Señor, de esos coágulos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu poder se manifieste, Señor, sobre su vida, sobre su pierna, Señor, sobre sus pulmones, amado Dios. Que sean deshechos, Señor, todo coágulo, Señor, en su vida, y que venga a sanidad completa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, lanzamos la palabra de poder y de autoridad en tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo, mis amados hermanos. Qué gusto haber podido compartir esta palabra de poder y autoridad sobre tu vida. No seas solo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, para que ese poder sea manifiesto sobre nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos y ofrendas y contactarte con nosotros. Que el Señor bendiga sus vidas. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Luqui de Broy, Ani López, hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Alice Ovalle, Ruth y Joel, muchas bendiciones y esperamos verlos el próximo miércoles a las 8 de la noche para seguir estudiando Biblia en mano, el estudio del Evangelio de Marcos. Muy buenas noches, abuelita Luna. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Un gran saludo a usted y a su esposo. Bendiciones. Qué gusto saludarlos. Que la paz del Señor quede con ustedes. Julia Tobar, le bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermana Guille, le bendecimos y espero que haya sido con éxito su viaje para la visa. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.